Cristóbal, ¿cómo me alegro de estar contigo esta tarde? Yo también me alegro mucho de echar un buen rato con un amigo, Sí. con el que se puede hablar, que sabe escuchar. Tú recuerdas, perdona que tú recuerdas cómo nos conocimos. Nos conocimos, yo dirigía la banda escuela y tú estabas de educando con un clarinete y ahí empezó la relación. Sí, sí. Siempre dentro del ámbito de la cultura, es curioso. Es verdad. Porque yo caí aquí en Águilas porque estaba el patronato y yo quería proseguir mis estudios de clarinete. Y qué sorpresa que en la escuela, en la banda, tú eras el director. Tú fuiste mi primer director de la banda. Yo aprendí a escuchar y a manejarme con el resto de los músicos por ti. Y el patronato estaba esperando que tú vinieras. Bueno. Porque hay que decir que el patronato, que tiene casi 200 años de historia, pues siempre ha acogido músicos, ha sido un pilar fundamental en la cultura de Águila, siempre ha estado ahí cuando se le ha necesitado y trabajando por llevar la música a la juventud, a gente mayor que tenía inquietudes musicales, y pues tú fuiste un producto de esa llamada. Sí, ahí estaba y tú llegaste y me interesa, ¿vale? Y ya ha sido fuente de canalización de toda esa inquietud, sobre todo musical, ¿no? Sí, porque aparte de la música, luego nos ha unido más cosas. Nos han unido el libro que hemos hecho, nos han unido nuestra amistad, nos han unido Los diferentes puntos comunes. de vista. Hombre, sí, ha sido una suerte el haberte conocido. Es curioso, que nunca nos hemos peleado. No. Pero bueno. Bueno, nunca es tarde, pero bueno. Como otros, que yo siempre he hablado bien de ti cuando no estabas, ¿eh? Sí, pues volviendo al tema de la cultura en Águila, es curiosa, es curiosa. Luego, cuando hablemos del libro, ahí viene reflejado por la reflexión que yo hice de por qué en Águila siempre ha habido tanta inquietud. Hay artistas de todos los campos, ¿de acuerdo? Y que en secreto, callado, ¿no? Y al final focaliza una persona que, por ejemplo, es camarero, pescador, y de pronto descubre que es una persona súper sensible y te resulta un pedazo de poeta, ¿vale? Sí. Que él solo, sin necesidad de aspavientos, de fama ni reconocimiento, desahoga por ahí su creatividad, ¿no? Y es un pueblo entero, ¿eh? Y yo solo lo he visto concentrado en tan poco espacio de lugar, tanta creatividad. Sí. Muchos han salido adelante a nivel profesional, pintores, actores, Paco Rabanne, músicos que han derivado por ahí a raíz del patronato y gente que hay, pero infinidad. Lo que pasa es que no se ven, no son visibles, ¿no? Porque desarrollaron su carrera afuera, volvían, pero yo sí que conozco cientos de personas que han sido pintores, ¿vale? Y han estado ahí siempre. Sí. Yo cuando monté el grupo, perdona Jesús, el grupo de Marco Blanco, fue curiosísima la cantidad de gente que estaba esperando que llegara una plataforma teatral en Águila, que había habido un parón mucho tiempo, y sobre todo gente joven. Y por ahí canalizó, a raíz de una historia que había de los institutos, que se cogían alumnos de institutos, para montar una pasión de Cristo que se hacía en la colonia. Y el año ese, me acuerdo, que no se iba a hacer porque la directora, que se llamaba Victoria, estaba afuera trabajando, y entonces dijimos, hostia, esto no se puede perder. La gente estaba deseando que no se perdiera. Y yo me acuerdo que dirigí, y era yo un crío, si tendría 17 años, y me atreví a echar hacia adelante el proyecto. Bueno, y a partir de ahí una plataforma, gente que se fue luego a estudiar arte dramático, terminó en Madrid, ¿vale? Pintores, por ejemplo, que ellos a su manera, sin mucha técnica, ni pasar por el rollo ni el ámbito académico, han desarrollado. Estoy pensando ahora, pues, gente que está haciendo 1000 cosas por ahí, ¿vale? Gente consagrada como el Coronado, ¿no? Que ya ha llevado toda la vida por ahí pintando, pero gente que luego, a raíz de la estela, han seguido. Estoy pensando ahora en Lorenzo, Javi, pintores de cómic, Dani de Marco, José Lajarín, Pedro Gambi, o sea, han derivado. Y luego, por ejemplo, la gente que no lo han focalizado en cosas tan normales como, por ejemplo, puede ser la literatura o la pintura, pues ellos buscan la válvula de escape, y en este pueblo de Águila
¿Dónde está la plataforma perfecta para desarrollar tu creatividad? En el carnaval. Ellos están todo el año trabajando para focalizar a través del carnaval diseño de vestuario, personajes, la murga, la chirigota de Carlos, la de Esturreal, diseñando guiones, como la murga de los ciegos, un guión, un musical anual estrenado, y doy fe porque yo colaboro y participo. Este año estuvo súper bien el que montaste tú del elfo. El patronato que hizo un musical en Navidad, donde se centró en un musical. Y a eso es a lo que me refiero. Y gente que trabaja en mil cosas, que su día a día es un trabajo considerado normal, y que de pronto explota llevándose ahí 4 meses de trabajo o más en preparar canciones, preparar un guión, formar parte del reparto de actores, de expresar las canciones, ¿vale? Y eso muchas veces tiene, si son instituciones, pues tiene respaldo, ¿vale? A nivel del ayuntamiento. El auditorio es una plataforma fantástica, bien dotado para poder desarrollar esa labor, ¿vale? Por ejemplo, el patronato, los conciertos que da allí. La que ya ha desaparecido ProMúsica, que ya no está, pero desarrollaba toda su labor en el auditorio, que es donde tiene que irse a escuchar. Con palabras mayores, eso eran palabras mayores. Y ahí se podía escuchar las mejores orquestas y dentro de una plataforma que es de lanzamiento, que era el auditorio. De todas formas, yo creo que esto de la cultura, de los artistas, por decirlo así de una manera amplia, es una labor muy íntima. Tú cuando escribes, cuando haces un relato, necesitas un espacio de soledad. Es un espacio solitario, nadie te ayuda, tienes que estar contigo mismo. La creatividad es individual, la creatividad siempre es un acto reflexivo. Entonces, siempre por hacer ese ejercicio, por hacer esa gimnasia, la cultura en estos términos no tiene un sentido, ¿cómo te diría yo?, de amplitud de aceptación. ¿Por qué? Porque normalmente los artistas están muy atomizados, muy separados, muy disgregados. Y no hay una, ¿cómo te diría yo?, una asociación que vele por cada uno de esos colectivos determinados, ¿no? Esa individualidad probablemente es lo que da la libertad de poder crear, ¿no? Primero, es difícil detectarlo, porque como tú has dicho, trabajan, digamos, en su casa de manera íntima y hasta que no empiezan a destacar, ahí no intervienen las instituciones. De hecho, a lo mejor muchos de ellos, en mi caso, yo no quiero las instituciones para nada, no las necesito, ¿vale? Cuando son cosas ya gordas como el Patronato Musical Aguileño, pues sí necesita, porque para poder llevar la música al pueblo de Águila necesita una ayuda, porque es muy gordo mover tantas personas, mantener una escuela de música bien regulada, eso cuesta dinero. Claro, ahora ¿cuántos son? 150 personas, ¿no?, las que están alrededor del patronato con formación. No, más, entre alumnos, músicos, muchos más. Fíjate. Estamos hablando de músicos, tenemos en plantilla unos 60 y luego alumnos hay 120, parece que son, Sí, más profesores, más gente que luego viene, amigos que vienen a colaborar. No, sí se mueve gente. Y ese es el ámbito es amplio. Pero, por ejemplo, un pintor, por ejemplo, en tu caso, tú no necesitas instituciones para nada, ¿vale? Luego hay otra cosa, por ejemplo, que... Bueno, yo te voy a contar que por qué no. ¿Por qué no voy a necesitar una institución? Es decir, ¿cuál es la institución para un artista? Que haya una buena sala de exposiciones. Que haya algo donde poder exponer y que la gente aprecie y que estén amparadas las pinturas, que esté amparada la creatividad de alguna manera, con el contento de la gente. ¿Para qué se hacen las cosas? Pues yo creo que se hacen las cosas para hacer un mundo mejor, para hacer un mundo con perspectiva y con expectativas de que esta humanidad avanza, ¿no? Entonces, esa creatividad lo que hace es siempre crear focos de reflexión donde uno puede mejorar. A partir de ahí puede uno mejorar su espíritu y su capacidad de entender este mundo donde estamos. Esos momentos de solidaridad, de encuentro, de hermandad, eso es lo único que hace la cultura. Por ahí tienen que ir las cosas. Entonces, una sala de exposiciones con cierto nivel. Un cierto nivel es donde tú puedes llevar a tu clase a enseñarles una exposición y que sea
didáctico y educativo para esos niños. Entonces, si tú en una sala de exposiciones estás montando los trabajos de terapia ocupacional que hacen los jubilados en tal sitio, que hacen la Torre Eiffel con pepitas de aceituna, no puedes poner ahí después una exposición de Goya, por ejemplo. ¿Por qué? Pues porque eso tiene que tener un camino. Una sala de exposiciones tiene que consolidarse con una cultura de verdad. No es una cultura de ocupación, sino es una cultura de mostrar el alma de la gente, la capacidad de expresar con un lenguaje universal lo que se hace aquí en Águilas o lo que se hace en Valencia o lo que se hace en Murcia. Pero tiene que tener siempre un lenguaje universal. La cultura tiene que tener eso, porque si no estamos simplemente ocupando el tiempo en algún monotema que nos apetece. Entonces, el amparo de la cultura tiene que tener siempre esas miras con letras mayúsculas. La mirada de lo universal, de lo amplio. Salir un poco de nosotros mismos para expresar nuestra situación en el mundo. Claro, Neruda necesitó el mundo para descubrir su capacidad poética. Y otros con menos posibles, pues como Kafka lo han hecho desde una mesa camilla. Pero el genio de la capacidad de ver el mundo, de imaginarse ese sentido de la proyección, eso es lo que le da un punto de artista de verdad. Entonces, aquí no quiere decir que todos seamos genios los que dedicamos a la cultura, excepto tú, ¿no? Tú tienes esa suerte. Ya, pero Y reconocido. soy único, irrepetible. Bueno, hay que tenerlo. pero sí que se necesita que si hay algún apoyo, no es tanto crear asociaciones para que sobrevivan como si fuera eso una especie de hermandad colegiada. No, tiene que haber plataformas donde uno pueda expresar mediante su creatividad su visión del mundo y su visión del destino y sus ansias de explotar. Eso es lo que falta no solamente en Águilas, sino falta en muchos sitios. En Madrid sí, bueno, en Madrid pues probablemente hay muchísimas galerías que se dedican a esto, donde se hacen performances, donde se hacen creaciones de movimiento, donde tal, bien. En los museos, bueno, en los museos es otro cantar. Un buen museo también es un centro de docencia, es un lugar de exposición donde uno puede recrear y estimular su propia capacidad de visión de las cosas. Por eso a los niños se les lleva al museo. ¿Qué se les explica cuando llevas a un colegio a un museo? Pues les explicas la obra de los artistas, no tanto comentando los cuadros, sino ver la capacidad que ha tenido la gente de proyectar más allá de su propio ámbito, de su propio cuerpo, de su metro cuadrado que es suyo, exclusivo. Pero cuando rompes ese metro cuadrado y empiezas a expresarte hacia los demás, entonces ahí es cuando empiezas a provocarte tú mismo tus propias capacidades. Claro, hay gente que no llega. Y una pregunta, Jesús. Cuando llegaste a Águila y te encontraste con la realidad cultural de Águila, ¿te sorprendió? Digo a nivel humano. Bueno, mira, ¿sabes qué pasa? Que yo aquí encontré una especie de acogida con la gente que me encontré muy a gusto. Porque yo, bueno, en fin, soy de por sí expresivo, me gusta practicar esa aventura que para mí es una de las más emocionantes, que es la de hacer amigos. Yo aquí he tenido mucha suerte porque he conocido a mucha gente muy interesante que me han dado muchísimas satisfacciones y me han dado muchísimas visiones desde su punto de vista. Lo que decías tú del pescador que de repente hablas con él y te cuenta que ha escrito unas poesías o que ha escrito unas narraciones y te cuenta y dices tú, parece mentira, ¿no? Lo pregunto porque me consta que hay mucha gente de fuera que ha visitado el pueblo y se queda atrapada, ¿no?, por la idiosincrasia cultural que aquí se encuentra. O sea, piensas que vienes a un pueblo de pescadores, que vive de la agricultura, y de pronto se encuentra con... O sea, yo recuerdo profesores de la carrera que me decían que en los 60 y en los 70 ellos venían aquí y se relajaban, porque aquí había una especie como de microhábitat cultural, ¿vale? Que en el libro, que ahora hablaremos de,
yo lo intento explicar, ¿no? Es la sierra que rodea y que aísla, ¿vale? La única influencia que venía era por mar. Y la única influencia que venía por mar era de Europa, inglesa. Y eso aquí generó una especie de personaje, ¿no? que tenía inquietud. Es lo que estábamos comentando antes, lo del pescador, ¿no? Eso con la globalización, las autovías, los nuevos medios de transporte se está perdiendo. Pero te estoy hablando de los 60, cuando venir a Águila era una aventura, una odisea. Sí, claro. Y aquí se encontraba y decía, es que yo no pensaba nunca encontrarme en un pueblo aislado, ¿vale? Tanta riqueza. El propio actor Paco Raval, que siempre lo decía, cuando venía aquí se mezclaba con gente del pueblo y le encantaba estar con él, ¿no? O sea, pues se encontraba a gusto. Y es que de pronto se ponían a trobar. El trobo ese que va rimando, que con rima constantemente, donde hay una especie de duelo intelectual, ¿no? Ahora los chavales jóvenes le daban pelea de gallos. Sí, pelea de gallos. Pues el trobo aquí triunfaba, o sea, en la Cuesta de Gode, ¿quién te va a decir a ti que había cuadrilla? ¿Vale? Todo el mundo al final termina buscando un poco su camino, ¿no? Y dónde se encuentra más a gusto. Por ejemplo, hay infinidad de grupos, músicos que no han pasado por academia de música, pero que agarran su guitarra y montan su pequeño grupo y dan sus conciertos y son libres, ¿vale? Y por ejemplo, gente que de pronto dice, es que este ha hecho un cómic. Dices tú, ¿pero cómo que ha hecho un cómic? Pero es que no ha pisado Bellas Artes. ¿Y qué? Sí, sí. No, pero sí, pero no, yo creo que lo que da la formación académica es simplemente un plus para despertar posiblemente algún genio que tienes por ahí, nada más. Y sobre todo, el estimular los recursos que tú puedes ir aprendiendo. Explotar. Mira, yo tenía alumnos que en la escuela de arquitectura, es que yo tengo el proyecto, si sé lo que quiero hacer, pero es que no sé cómo expresarlo. Tú eres una mierda, tú no eres arquitecto. Porque para ser arquitecto necesitas conocer las herramientas de mostrar y educar esos espacios que tú estás pensando. Y tienes que hacerlos visibles para saber cómo se viven esos espacios y de qué manera puedes mejorar la vida de la gente en esos espacios. Si tú no eres capaz de reflejarlos, ni de reflexionar sobre ellos, ni de siquiera de diseñarlos, ¿qué arquitecto eres? Como digo, un músico que dice, tengo aquí unas canciones que me están rondando la cabeza, a ver, ¿cómo son? No, es que no me sale todavía, pero ¿qué es esto? Bueno, la formación académica tiene mucho que ver con esa soltura, buscar las herramientas para que tú puedas confeccionar yo qué sé, la educación de tus propias capacidades. Entonces, eso es lo que le da la metodología. La metodología no es nada más que una cultura del esfuerzo donde vas de alguna manera dando pasos para soltar tu gran potencial. Ese potencial que muchos tenéis, ese potencial lo habéis educado primero por vuestras propias inquietudes, pero sobre todo porque habéis tenido la suerte de ir a unas escuelas de formación y de educación porque tus padres vieron en ti posiblemente que te ibas a hacer rico con eso. No, ya sé Yo que no, eras de yo no cuna ya. hice la escuela de filología ni la de arte dramático, sí. Esa te gustaba. Sí, eso sí lo hice. Y el conservatorio también. Pero la escritura viene Sí, por los dioses sí. que pensaron en mí a la hora de darme el regalo y lo Sí, acepté. aquí en Águilas, eso que decías tú, que aquí siempre hay como buen rollo. Aquí debe haber una especie de halo telúrico, porque aquí la verdad es Yo que creo la que gente viene está bien. de las profundidades de la tierra, que hay algún tipo de mineral que estimula todo ese tipo de... Porque es curioso, por ejemplo, ver gente que es que no falla. Toca el gusanillo, por ejemplo, en la murga, ¿no? Sí. En la murga al principio eran todos muy tímidos, todos muy decir, bueno, ya vosotros, pero de unos años acá quieren más, La y murga es quieren un más, colectivo. y quieren No, más. es que no es de la murga. Si es un La colectivo, murga es un pero cada colectivo vez de quieren más artistas. Sí. y quieren participar más en la parte creativa y quieren aportar su puntito. Y esa es la válvula de escape que yo he dicho, es decir, lo tengo que canalizar por ahí. Unos lo canalizan por un lado, otros lo canalizan por otro. Y el pueblo en general, así a nivel bestia, donde más lo saca fuera, y por eso tiene tanta importancia los carnavales de Águila, ¿vale? En la parte... Es porque lo de menos es disfrutar, o sea, desfilar. Es lucir el trabajo que yo he estado desarrollando. Sí. O por ejemplo, la noche del lunes, que es la noche que se considera la más autóctona del pueblo, de las fiestas del carnaval,
La gente se pone los disfraces más creativos y los más divertidos para primero disfrutarlo tú y segundo hacer reír a la gente. Es decir, fíjate hasta dónde he llegado, a qué punto de disfraz me he hecho, y eso es cultura. Sí, pero sí, claro que Eso es sí. cultura. A veces lleva crítica, otras veces lleva lucimiento por lucimiento, y otras veces lleva pues por soltar una risa en la persona que te vaya a ver, ¿vale? Y más si te conoce, decir, qué cabrón, esta vez lo has hecho. Pero sí es verdad que cada vez hay más gente que acude a los eventos. Por ejemplo, yo te puedo decir en el patronato, de unos años para acá, yo veo aumentar el patio de butacas. Empezó media platea, y ha ido aumentando. Hemos hecho conciertos donde se ha llenado hasta el palco 2. Sí, 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 ya lo sé. ¿De acuerdo? Y luego, por ejemplo, la oferta que tú dices por ejemplo, hay una asociación de amigos de la cultura Así es. que trabajan maravillosamente y, por ejemplo, te traen cada mes o así grupos de jazz al casino, Que sí, que sí. donde hicimos nosotros la presentación del libro. Y pasan por aquí grupos de un nivel internacional, ¿vale? Que se encarga el domingo, ¿sabes quién es el domingo? Sí. Domingo, Domingo López, pues se sí. encarga de gestionar todo eso. O sea, que esa plataforma a nivel de jazz Pero está, mira, en el patronato nosotros tenemos nuestro propio por grupo de ejemplo, jazz y ahí han salido más y de otro tipo y de gente que toca otro tipo de músicas. Surgen colectivos más pequeños donde, en fin, se tienen su propio círculo de ensayos. y yo que soy, yo toco con la Blue Band, por ejemplo, que es uno de las decenas de grupos que hay de música en directo. Yo te puedo decir que allá donde vamos es que se llena. A la hora que sea, el día que sea, Sí. la Blue Band o grupos también, compañeros nuestros de los Ratones, que si la Sargento Ginebra. O sea, que la gente sí quiere cosas, espectáculos en directo, es otro tipo de música, no es sinfónica ni culta, pero oye, aquí tiene gente que te hace unas versiones del pop rock del 80 pues, todos los viernes hay en el Pasarela, el Muelle 12 jueves y sábado, o sea que sí hay plataformas. Sí, no, sí, sí. Pero esas plataformas son privadas de alguna manera, es decir, bueno, no están amparadas institucionalmente. Sí, sí, Bueno, también claro, sí. hay Bueno, que no sé si tienen que la estar concejalía, amparadas. el ayuntamiento, Bueno, el sí, ayuntamiento sí también. que colabora Sí, sí, las y monta. participa también en alguna subvención y tal, pero lo apoya. Pero te quiero decir, ¿de qué manera las instituciones tendrían que estar también para generar un poco todo ese germen? No solamente, o a lo mejor no es su papel, cuidado, a lo mejor es más el papel del patronato No, sí, yo creo que la y de concejalía instituciones. de cultura sí que intenta, por lo menos coordinar, porque ya te digo, si tú vienes de fuera y vienes a visitar Águila, yo te digo a ti que hay una oferta mucho más amplia que ciudades más grandes. Yo creo que la ciudad de Murcia no es capaz de albergar, fíjate lo que te digo, solo hay que ver la planificación de los programas del auditorio, del Teatro Guerra, que no sé si está ya abierto, y no encuentra esa capacidad. De música en directo, yo te digo a ti que hay cosas muy puntuales, 4 salas, 3, pero no hay música en directo como puede haber aquí, jueves, viernes y sábado. Sí. Es verdad que son engaritos que intentan buscar su propio negocio ofreciendo música en directo, por ejemplo. Sí. No sé, a mí me ganó eso. Yo cuando llegué aquí, yo noté que aquí bullía todo ese tipo de cosas, ¿no? Es cierto que las En música exposiciones que sobre hacen, por todo. ejemplo, en el auditorio, ya son pactadas con los pintores. O sea, son por temporada, no son permanentes. De hecho, yo creo que tú has expuesto también aquí. Sí, yo he expuesto aquí, sí. Yo he expuesto aquí. ¿Eso fue en el auditorio? No, en ¿En el hall? No, en el auditorio, desde que llevo aquí yo no sé cuántos años, lo único que hay son unas pinturas de Coronado, que no se mueven. Pero hay abajo una sala, ¿eh? Sí, sí, es una sala más pequeña donde Sí. se hacen exposiciones de alguna manera más Temporal. Sí. temporales. Sí. Y en la Casa de Cultura también hay Pues la exposiciones. Casa de la Cultura, pero bueno, yo lo que ahora con la nueva casa que el ayuntamiento va a inaugurar en la plaza de Aranda, Sí, de Aranda, me imagino que habrá una sala de exposiciones permanente donde se pueda de alguna manera amparar a artistas locales o artistas que lo merezcan. Y que el ayuntamiento, las instituciones, la diputación o quien fuere, haga sus propios fondos. No quiero dar ningún mensaje, todo lo contrario.
si yo soy de los pocos que he elegido este sitio para vivir. Pero es que vosotros habéis nacido aquí, os llegasteis aquí No digas por... eso, se te acabó la gasolina del No, coche no, y te no. quedaste aquí ya No. y no... Si yo me quedé aquí porque de los pocos que he tenido el privilegio de elegir un sitio donde vivir. Y estoy aquí encantado de la vida. Ya, pero yo creo Y que... mi visión no es... Yo voy a ser más optimista que tú. No, Yo creo soy muy optimista. que el pueblo ya por sí tiene un suelo, tiene una base de pizza, ¿de acuerdo? Y yo creo que cada vez se le van a ir añadiendo más ingredientes. Esto no para. O sea, yo recuerdo hace 40, 30, incluso menos años, y había un 10% de cosas, de actividades, ¿vale? La llegada del auditorio sí que fue la plataforma de lanzamiento brutal, porque había un espacio ya profesional donde se podía desarrollar mucho. Oye, ¿qué me has traído? Mira, te he traído... Mira, ojalá, yo qué sé, actitudes y... ¿Qué vas a querer tú que no sea bueno para el mensajes, pueblo? Nada, todo lo mejor. Estos mensajes que estamos dando, lo que sirva es simplemente para crear un poquito de conciencia a la gente para que apoye, para que se vuelque, pero no solamente como espectador, sino como partícipe, con su entusiasmo, que ahora lo que falta es un poco de marcha, un poco de vida, demostrar que la vida se vive, y se vive con ilusión y se vive con entrega, y no solamente como espectador ahí mirando como el que mira la obra de un jubilado. Pero mira, este libro que ha surgido de las cervezas que nos tomábamos al salir del patronato, que teníamos un bar al lado del patronato y nos juntábamos y entre cerveza y cerveza hablábamos de las posibilidades. Y lo hicimos en un suspiro, Sí. lo hicimos en muy pocos y con mucha meses. ilusión, pero no llevo las gafas. ¿Qué pone ahí? Mira, pone estampas y fábulas de la Bella Águila. Ah, ves, sí, me acordaba yo, pero no caía en el... Es un libro, además, aquí se puede encontrar en las librerías. Y esto habla de cultura, ¿verdad? Y de la idiosincrasia Esta cultural es de cultura. Águila. Esto es cultura. Esto es cultura. ¿Tú se lo recomendarías a alguien? Es que este es ¿Y dónde se puede adquirir? aquí en las librerías de aquí de Águilas. Y además este tiene mucha capacidad de sorpresa. Son capítulos que parecen que cada uno tiene su propia entidad, pero genera una especie de mundo que te envuelve, que te lleva, que te ilusiona, que te lanza hacia las estrellas, hacia los albores. Muy bien, Jesús. Oye, yo era hora, yo he quedado. Bueno, amigo, ¿Quedamos otro día? otro día nos juntamos y hablamos. ¿Esta misma noche? Venga, No, hoy no, que no hay ensayo. mañana. Pero bueno, nos vemos de nuevo en el atril. en el No, hay ensayo. que montar un ensayo antes del jazz. Me ha escrito Sebastián, sí. me ha dicho que por favor, que vamos tarde con los Es temas. que tenemos un grupo que se llama Patro de Jazz. Ya lo sé, sí, pero ¿me lo estás diciendo a mí o No, ¿con estoy quién estás diciendo- hablando, estoy tío? diciendo para que se entere el mundo. ¿Con quién estás hablando?